Bienvenidos a estos primeros podcasts en los cuales vamos a hablar de calidad de agua para pulverizaciones. Como saben, el agua es el soporte fundamental de la mayoría de los caldos de aplicación agrícola. Ahora bien, hay parámetros fundamentales en el agua para poder evaluar su utilidad o su riesgo para poder ser usada para esas pulverizaciones. Hay tres parámetros que especialmente vamos a poner atención hoy: turbidez, pH y dureza. La turbidez podemos definirla como todas aquellas sustancias que están disueltas o suspendidas en el agua de pulverización. Y lo bueno a saber es que muchas de ellas pueden atentar contra la calidad de nuestra aplicación o la eficacia de nuestros insumos. Por ejemplo, tenemos en la turbidez del agua a los iones disueltos, calcio, magnesios, sulfatos, nitratos, pero también tenemos partículas como arcillas, arenas, limos, que pueden tener carga, especialmente las arcillas pueden tener muchas cargas, y esas cargas reaccionar con nuestros fitosanitarios. También está la materia orgánica, de origen diverso. Tenemos bacterias, tenemos protozoos, tenemos restos de descomposiciones, de plantas, de peces, e incluso de la fauna que pudiera estar rodeando esa fuente de agua y caer allí y morir y degradarse. Todo esto debe ser considerado, ya que los fitosanitarios que usamos no solo pueden reaccionar con los iones, con los minerales, con sus cargas, sino que pueden adherirse a la materia orgánica. Y puntualmente en ese punto la turbidez puede ser observada y podemos mejorar eso. La buena noticia es que podemos mejorarlo con prácticas culturales y no solo con insumos. ¿Sí? De tal forma que comprender que productos como los piretroides, los organofosforados, los DIMS o los FOPs en cuanto a herbicidas y muchos otros pueden adherirse a esa materia orgánica que forma parte de la turbidez, es decir, pueden adherirse a grasas o a restos vegetales. Podemos nosotros, con buen mantenimiento de las fuentes de agua, manteniendo los sistemas de bombeo limpios, no teniendo expuestos tanques australianos cuando ya no hay ganadería o necesidad de consumo del agua, con todas esas prácticas podemos disminuir el riesgo de que la turbidez se incremente y su efecto sobre los fitosanitarios se incremente. Podemos protegerlos mejor. Cuenten con Rizobacter, con sus análisis de calidad de agua, para conocer el grado de suciedad, de turbidez que puede tener el agua y trabajar para disminuirlo. Todas las veces que quieran, en todas las fuentes de agua que quieran, para tomar las mejores decisiones. La turbidez es una práctica cultural. Mantener buenos sistemas de filtrado, con todas las mallas disponibles, 50, 80 y 100 mesh al menos, es decir, de cantidad de hilos, 50, 80 o 100 hilos, esa es la forma en la que se mide. También teniendo las bombas de succión de la maquinaria con un flotador, para que por gravedad tomemos el agua con menor cantidad de partículas, por una cuestión de precipitación. Todo eso nos va a ayudar a tener un manejo más adecuado de la turbidez. Ahora bien, si yo no hubiera decidido empezar por turbidez, porque es algo que requiere esencialmente de nuestra disciplina y dedicación, todos hubiéramos comenzado esta charla por el pH. El pH es un parámetro del cual todo el mundo habla, algo muy difundido. Podríamos definirlo como la acidez o alcalinidad de un agua, con una escala que va de 0 a 14, donde 7 es el punto medio, y por debajo de 7 hay mayor abundancia de protones de hidrógeno, y por arriba de 7 mayor abundancia de oxidrilos. Pero eso que tanto mencionamos y que tanto está en boca de todos nosotros no es un problema tan grave si nosotros no lo hacemos. ¿Y por qué nos pasaría una cosa así? Bueno, esencialmente hemos leído que muchos ingredientes activos se expresan bien o encuentran un punto de estabilidad en pHs muy bajos. Se ha reportado en bibliografía pHs de 2, 3 o 4 para productos como acefato, glifosato u otros. Cuando miramos sus fórmulas, cuando miramos las formulaciones comerciales disponibles, su estabilidad es superior. Se encuentran estables en pHs entre 4,5, 5, 6,5. Eso es lo que observamos a nivel de laboratorio y lo que se observa en ensayos de eficacia. Ahora bien, ¿qué ocurre? Ocurre que muchas veces, en búsqueda de dar un pH teóricamente mejor acondicionado para esos ingredientes activos, incurrimos en una acidificación excesiva. ¿Por qué? Porque usamos para bajar el pH productos ácidos que no contienen un buffer. No contienen una sustancia que disminuya la variación de acidez a medida que cargamos ese ácido. De tal forma que terminamos a veces sobredosificados
Y a veces eso ocurre por las mismas formas de carga. ¿Cómo hacemos una carga de un tanque pulverizador habitual? Bueno, incorporamos una buena parte de agua y luego ponemos el primer producto en nuestra receta, que en caso de necesitar acondicionar pH será ese producto acidificante. Así que, a fin de cuentas, ponemos el 100% de la dosis sobre el 30, el 40 o el 50% del agua, generando acidificaciones excesivas. Y muchas veces esos insumos que no tienen un buffer no nos protegen. De tal forma que, en busca de dar mejores condiciones, terminamos a veces con un mayor problema. Pero, otra razón por la que usamos un acidificante o un ácido es porque queremos ofrecer esas cargas negativas al medio para tratar un tercer problema, quizás para mí el más importante de todos los problemas de una agua de pulverizaciones, que es la dureza. La dureza, que se expresa en carbonato de calcio, representa a la cantidad de calcio y magnesio disponible en esa agua, de tal forma que esos son los dos cationes, los dos iones de carga positiva más importantes para poner el ojo y la atención. También podríamos hablar de hierro, de aluminio, de zinc y otros, pero son de menor abundancia y no forman parte de lo que cabalmente llamamos la dureza. La dureza es peligrosa ¿por qué? Porque esos cationes pueden adherirse a los aniones, es decir, las cargas positivas a las cargas negativas. Y las cargas negativas están en nuestros fitosanitarios. Glifosato, 2,4-D, dicamba, picloram y otras sustancias son formuladas como sales solubles en agua deliberadamente. Pero cuando encuentran calcio y magnesio disponible en esa agua, se unen y forman sales insolubles. Sales que salen de la solución, sales que ya no están disponibles para su efecto biológico y en definitiva insumos que abonamos y por los que apostamos para nuestros controles y que no vamos a contar con ellos. Lo que tratamos de hacer en agricultura es de usar un señuelo, usar alguna sustancia de sacrificio que emule esas cargas negativas para poder capturar el calcio y el magnesio y evitar que ellos se encuentren a nuestros herbicidas de utilidad agrícola. Así que, para eso es que usamos un ácido. Lo que debemos saber es que tenemos que usar una sustancia con muchísima capacidad de secuestro, con muchísima capacidad de tomar calcio y magnesio en baja dosis, que además debe tener un buffer para que, en la medida en que necesitamos incorporar mucho producto, no caigamos en pHs demasiado agresivos. Recuerden que un agua es dura por arriba de 120 partes por millón y muy dura por arriba de 180 partes por millón. Esto es muy importante, ya que Argentina se encuentra, por ejemplo, en el doble como promedio país, en más de 360 partes por millón. Y en general, esta es una situación muy habitual en el mundo. Un grave error es tomar un parámetro de agua dura, de agua para consumo humano, que implica 300 o 400 partes por millón. Pero que esa no es la situación a resolver. Debemos resolver una situación química. Rizobacter ofrece al mercado Rizospray corrector secuestrante, que tiene una capacidad de secuestro de 800 partes por millón cada 100 centímetros. Esto es el doble de otras soluciones similares. Y además con un buffer muy bueno, en el cual setearemos el pH del caldo en un valor de 5, 5,5, no menos por nuestros productos, y de esa forma podremos trabajar el problema más importante, el problema que pierde más dinero el productor y más capacidad de control de nuestros caldos, con una dosis muy eficiente y a un muy bajo costo. Recuerden hacer los análisis de calidad de agua, cuenten con nosotros siempre, para nosotros es un placer. Así que como un repaso final, la turbidez es cultural, requiere de nuestra disciplina y dedicación. El pH es un valor de importancia, pero en el cual debemos cuidar no incurrir en un pH agresivo por solucionar el tercer problema y más importante, que es ofrecer un secuestro para quitar el calcio y el magnesio del agua. Y cuando secuestren, procuren hacerlo de forma de quelatos, que quedan suspendidos y pueden ser asperjados, y no formando sales, como sulfatos o fosfatos de calcio y magnesio, que son precipitaciones que quedan en las máquinas, son como el colesterol de nuestras máquinas agrícolas, atentan contra su vida útil, atentan contra sus trabajos de potencia y de presión, y no nos van a ayudar. Así que generen un buen secuestro, eficiente, de bajo costo, y cuenten con nosotros.